Buenas noches, Listen. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a esperar que se conecten un ratito más. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Listen. Buenas noches. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí. Sí, Licen, sí se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a recordar el tema anterior que estábamos viendo, si es que recuerdan, era el verbo to be y to have, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver sustantivos y también vamos a ver un poco de la forma del verbo to be en negativo y en interrogativo, ¿no? Eso les va a servir mucho para realizar las actividades, para los que todavía no han realizado las actividades y para los que ya han realizado, pues, si es que no ocuparon todos sus intentos, pues pueden volver a hacerlo. Buenas noches con los que se siguen uniendo. Buenas noches con los del chat. Buenas noches, Listen. Listo. Buenas noches, Listen. Buenas noches. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar Muy en la... buenas noches. Buenas noches. En la página 10. Ojo que estamos en la página 10. Voy a hacerles un poquito más grande para que se vea. Ya, entonces vamos a empezar con la forma negativa e interrogativa del verbo to be. ¿Ya? Vamos a... buenas noches, Eduardo Tualombo. Buenas noches. Vamos a empezar con la forma negativa, ¿no? Entonces, primero vamos a recordar el verbo to be. ¿Se acuerdan cómo estábamos, buenas noches, estábamos conjugando el verbo to be? Si es que queremos conjugar el verbo to be en español, sería yo soy, tú estás, él está, ella está, aquello está, nosotros estamos, ellos están y ustedes están. Y en inglés decíamos que era más fácil, ¿no es cierto? En inglés decíamos que era I am, you are, we are, they are, he is, she is y it is, ¿ya? Entonces, eso como recordaréis de lo que habíamos visto la clase pasada. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es la conjugación en el verbo to be, vamos a ver cómo es la forma negativa. Cómo es, si es que yo digo yo soy, en inglés, ¿cómo digo yo no soy? Si es que en la forma del verbo to be yo digo él es, ¿cómo en inglés digo él no es o ella no es? La forma negativa, por ejemplo, de nosotros somos, la forma negativa sería nosotros no somos, ¿no? Entonces, ojo con esto. Para negar con to be, primerito, I am not. Y la forma corta, esta es la forma corta o la forma en contracción, ¿no? Si es que yo les digo, si es que yo les pregunto en la tarea, ¿cuál es la contracción o cuál es la forma corta de I am not? Ustedes me van a poner I'm not, I'm not, ¿ya? Y esto significa yo no soy o yo no estoy. Recuerden que el verbo to be en inglés significa dos verbos, ¿no? Puede ser yo soy o yo no estoy. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Según el contexto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta qué significa? Según el contexto de la oración. Entonces, para la forma negativa de I am, recuérdense que I am es yo soy, y para decir yo no soy sería I am not. Si yo digo you are, digo tú eres o tú estás, para decir que tú no estás o tú no eres, yo digo you are not, you are not. ¿Y cuál es la forma en contracción o la forma corta de esto? You're not, you're not.
¿ya? Que también podemos decir you aren't, que también es la forma corta. En cambio, por ejemplo, aquí haríamos la contracción con el pronombre y acá la contracción se hace en la forma del verbo, ¿no? En aren't. Entonces, cualquiera de las dos vamos a utilizar. Pero lo que yo quiero es que ustedes se fijen aquí en las primeras, en la primera columna, ¿no? Ya, ahora vamos con we are. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. Entonces, para negar, para hacer la forma negativa, ponemos we are not. They are, ¿qué significa they are? Ellos están o ellos son. Por ejemplo, digo, para negar sería they are not. They are not. Voy a escribirles un ejemplo en la pantalla. Por ejemplo, si yo quiero escribir, ellos no son mis compañeros de clase. Vamos a poner primero en positivo. Vamos a decir, ellos son mis compañeros de clase. Entonces yo escribo, they are my classmates. Classmates. They are my classmates. Y eso significa, ojo, esto es en positivo, ¿no? En afirmativo. They are my classmates, ¿ya? Déjenme cambiar un poco esto para escribir mejor. A ver, veamos si escribo, ¿vale? Y ahora la forma negativa sería they are not. Ojo con la negación. They are not my classmates. Classmates. Ya, entonces miren aquí el not. ¿Ya? Entonces acá arriba significa ellos son mis compañeros de clase. Entonces estoy afirmando algo. En cambio, para negar algo y decir, no, ellos no son mis compañeros de clase, esta forma de aquí. They are not my classmates. ¿Ya? Entonces aquí digo, no son mis compañeros. Vamos a otro ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a borrar esto. A ver, díganme cualquier oración afirmativa. Cualquier oración afirmativa. En español, no importa. I am working today. I am working today. A ver, vamos a decir, yo estoy trabajando en el colegio, ¿ya? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Buenas noches. I'm working high school. Ya. I am working at high school, ¿ya? Así vamos a poner. At high school. Listo. Esta es la forma positiva, o sea, afirmativa. Yo estoy afirmando algo. Ahora, si yo les digo en la tarea, por favor, esta oración, hagan la negativa. Van a hacer la negativa. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer la negativa? Pues para hacer la negativa, pues simplemente aumentamos después de la forma del verbo to be, que en este caso es am, después de eso, la negación. Not. Exacto, muy bien. Y copio lo demás igualito. I am not working. Y copio lo demás igual. Working at high school. Listo. Entonces, forma positiva y forma acá negativa. I am not working at high school. Yo no estoy trabajando en la escuela o en el colegio. Acá arriba, en cambio, yo sí afirmo. Yo estoy trabajando en la escuela. Otra oración para igual seguir haciendo
ejemplos. Por ejemplo, con she. Yo puedo decir, ella es mi hermana, ¿no? Yo puedo decir, ella es mi hermana. En inglés, ¿cómo sería? La afirmación. La afirmación sería, she, She is my sister. muy bien. She is my sister. Ahora sí yo les digo, tarea, ¿cómo niego esta oración? Porque aquí estoy afirmando, ella es mi hermana. ¿Cómo niego? ¿Cómo hago la oración negativa? Acá esta oración es positiva. Acá pongo la negativa. Simplemente copio el pronombre, copio la forma del verbo to be y seguido de la negación. Not. Not. Y copio lo demás. My sister. ¿Y esto qué significa? Ella no es mi hermana, ¿no? Ella no es mi hermana. Ya. No vayan a traducir, por ejemplo, literalmente, ella es no mi hermana. No. En inglés, la traducción no es literal o palabra por palabra, sino she is not my sister significa ella no es mi hermana. La negación. Entonces, hasta ahí, comprendido. ¿Cómo negamos? ¿Cómo negamos en la forma to be, en la forma del verbo to be, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, si es que yo digo, si es que yo les pregunto a ustedes, si yo digo esta oración, you are a student. Student, ya. Tú eres un estudiante. Eso está afirmando, positivo. Si yo quiero negar, simplemente you are, ¿qué sigue? La negación, ¿no es cierto? Not a student. Y ahí estaríamos negando. Tú no eres un estudiante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la forma corta de esto? Simplemente, you aren't a student. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que en la forma corta, ¿no? Ahora, ¿cuándo se utiliza estas formas cortas? Esas formas cortas son bien informales, ¿no? Son bien informales. Normalmente la gente habla así. La gente habla así. Por ejemplo, cuando escuchen, cuando la gente habla, normalmente ellos no van a decir, you are not a student. Por ejemplo, si la persona es muy allegada a ustedes, digamos, es su amigo, es su compañero, es su hermano, ellos van a hablar así, you aren't, ¿ya? Van a utilizar esta forma corta. Pero si la persona no les conocen, o recién la están conociendo, o están en una reunión, yo qué sé, en algo formal, ustedes mejor utilicen esto, ¿sí? You are not. Entonces, ¿a qué me refiero? A que las formas cortas son bien informales, ¿no? Son bien informales. Por ejemplo, es para cuando ya tienen confianza con la persona que están hablando. Entonces, las formas cortas las dejamos para cuando tenemos bastante confianza con la persona. Listo. Vamos a continuar. Ahora, ya vimos la forma positiva, ya vimos la forma negativa. Ahora vamos a hacer preguntas. Ahora es la forma interrogativa. Por ejemplo, habíamos dicho, tú eres un estudiante. Esa fue la última oración. Les voy a, ya. Entonces, habíamos dicho, you are a student. ¿Qué forma es esa? ¿Afirmativa, negativa o pregunta? Afirmative. Afirmativa, muy bien. ¿cierto? Afirmativa. Exacto, esta es la afirmativa. Ahora yo les digo, por favor, transformen esa a forma negativa. Muy bien, ustedes como ya saben dicen muy bien, copio el pronombre, luego copio la forma del verbo to be y le pongo después de la forma del verbo to be la negación
y lo demás copio igualito. Y ahí está. Ahí está la forma negativa, profe, y acabé. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ahora transformen en pregunta? Transformen en pregunta esa oración, la misma oración. Entonces, cuando me dicen a mí que transforme en pregunta, en este caso la oración en español sería, tú eres un estudiante. En español es fácil porque simplemente agregamos un signo de pregunta y se acabó, ¿no es cierto? Entonces sería, tú eres un estudiante. En inglés nos vamos acá arriba, nos fijamos en la oración afirmativa, y ustedes lo único que van a hacer para para transformar en oración, es cambiar este pronombre, lo ponen acá, y la forma del verbo to be lo ponen acá. O sea, cambiamos, el que estaba segundo va primero y el que estaba primero va segundo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría are you, y lo demás copio igualito. A student. Y le agrego al último el signo de pregunta, muy importante para que sepamos que es pregunta. Y ahí nos queda la forma interrogativa. Y obviamente la tonalidad importante, ¿no? Decir, are you a student? ¿Eres un estudiante? Are you a student? Entonces, y así, miren, facilito, transformamos una oración en pregunta, ¿ya? Entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a borrar esto. A ver, borramos esto. Listo. Primero les explico lo que está aquí en esta página 10. Para preguntar con el verbo to be, por ejemplo, lo que les decía, miren, pregunta afirmativa. Pregunta afirmativa en el caso de que am I, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo con esto. Yo voy a decir, I am a teacher. Yo soy yo soy profesor. Entonces vamos a dibujar eso. Voy a poner aquí. Voy a usar con esta, ¿no? Con esta de aquí. Y pongo, I am a teacher. Ahora yo les digo, por favor, transfórmenme en pregunta esa oración afirmativa. ¿Ustedes qué hacen? Como ya saben que la forma del verbo to be pone en primera y el pronombre le pone en segundo, simplemente van y dicen, am I a teacher? Entonces, y no se olviden, al último que pongo, el signo de pregunta. ¿Y ahí cómo sería? Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que tengo una oración negativa? Y de la oración negativa me dicen que transforme a interrogativa. Pues no pasa nada. Simplemente, ahora voy a usar esta, miren. Esta de aquí. Por ejemplo, si la oración negativa es así. I am not a teacher. Esa es la oración negativa. Ahora dicen que esta tienen que transformar a pregunta. ¿Qué van a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Separamos, miren, separamos. Esta es el pronombre y esta es la negación. Entonces, esta va primera y esta va segunda. A ver, no, perdón. Aquí es diferente. Ya. Entonces, separamos así. Una, luego, 2 y 3. Ya, este es un poquito más difícil. Ya, ¿y cuál va primera? Primerita va a ir esta de aquí, la forma del verbo to be. Luego, segundo va a ir el pronombre. Y tercero va a ir la negación. Entonces, acá abajo, para hacer la pregunta, pues ordenamos. Luego, segundo va
el pronombre am I not, y lo demás copio igualito. A teacher, y no se olviden al último que se pone, signo de pregunta. Am I not a teacher? Es una pregunta negativa, ya. Eso casi nunca se va a dar, porque normalmente cuando preguntamos es justamente para saber si sí o para saber si no. Entonces, si yo pregunto negativamente, pero, o sea, es válido porque así se habla también. Nosotros a veces preguntamos negativamente. Digamos, y yo no soy un profesor, y yo no soy un profesor, yo no soy un profesor, yo no soy un profesor. Esa sería la pregunta negativa, ¿no? Ya. Y cuando me dan una oración negativa, hacemos esto. Es un poquito más complejo, pero tampoco es tan difícil. Entonces, acuérdense que la forma del verbo to be va primera, aquí, luego va el pronombre y después va la negación, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que voy a usar este de aquí. Voy a usar el pronombre we, que significa nosotros. Voy a decir, nosotros estamos en clase. We are in class. Ya, nosotros estamos en clase. Ya, we are in class. Ahora, yo les digo, por favor, esta oración hagan la negativa. ¿Ustedes qué hacen? Ah, dicen, ah, muy bien. Facilito, ¿no? Esta va primera y esta va segunda. Perdón, que la hagan la oración interrogativa. Ya, interrogativa. Entonces pongo, are we in class? ¿Y qué me estoy olvidando? El signo de interrogación. Y listo. Ahí cumplí con, por ejemplo, en convertir esta oración afirmativa, en convertirla en interrogativa. Ahora, ¿qué pasaba si yo les pedía que esa oración me la hagan negativa? Mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente aquí agrego la negación. We are, la negación, not, y copio igualito. In class. Ya, así que no se olviden, esa sería la negativa. Ahora, vamos con otra pregunta. Voy a usar esta de aquí. Primero digo, ella es inteligente. She is smart. ¿Ya? La palabra smart significa inteligente o lista. She is smart. Les digo, por favor, esa oración transformen a pregunta. ¿Ustedes qué hacen? Ponen primero la forma del verbo to be, is, luego el pronombre, is she, y luego copian igualito el resto. ¿Y qué me estoy olvidando? Signo de pregunta. Y ya está hecho pregunta. Is she smart? ¿Es ella inteligente? ¿Es ella lista? Ya. Último ejemplo que vamos a utilizar con este de aquí. Yo puedo decir, they are happy. Ellos están felices. They are happy. Convertir esa oración en pregunta. En pregunta. Ustedes dicen, ah, en pregunta, en pregunta. Muy bien. Primero, cambio de posición. Are va primero. Después they. Are they happy? Listo. ¿Ya está listo o no? Si dejo así, ya me saqué 0. ¿Por qué? Porque me olvidé el signo de pregunta. Listo. Are they happy? Ahí sí quedó pregunta. ¿Son ellos felices? ¿Están ellos felices? Ahí queda. Entonces,
Hasta ahí. He entendido cómo transformamos de positivo a negativo, de positivo a pregunta, de negativo a pregunta. Si tienen alguna duda, me dicen nomás. Ahora, seguimos acá. Si se quiere usar una acción después de otra acción, entonces la segunda acción se debe escribir en forma infinitiva. Ya. ¿Cómo yo escribía en forma infinitiva? No sé si se acuerdan. Por ejemplo, si yo digo el verbo go significa ir. Ir, ya. Para escribir la forma infinitiva del verbo go simplemente tengo que agregarle to, ¿no es cierto? To go. Ya. Esa es la forma infinitiva. Forma infinitiva del verbo. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos. Miren que aquí dice I have to go. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Y miren, usamos pronombre, luego usamos otro verbo, y miren que no pone así. A ver, espérense. Ya. Miren que yo podría poner así. I have go. Y está mal. ¿Por qué está mal? Porque tengo dos verbos. Primero, el verbo tener y luego el verbo ir. Entonces, como acá me dice que si es que tengo dos acciones seguidas, la segunda acción tiene que ir en infinitivo. Entonces a este go tengo que ponerle to. I have to go. Ahí sí está bien escrito, ¿ya? Pero eso es cuestión gramatical para escribir. Entonces, dicho esto, las ideas principales de esta clase, hemos visto que existen formas cortas, llamadas contracciones, para cada forma negativa, o también para cada forma afirmativa, ¿no? Y también vimos que si existen dos acciones seguidas, o sea, si nos encontramos en una oración dos verbos, la segunda acción se escribe en forma infinitiva. Vamos a poner otro ejemplo de eso. Acá tenemos otro ejemplo que dice, aquí dice, she is intelligent to study. Ella es inteligente para estudiar. Miren que no pone she is intelligent study. Ahí la oración no tendría sentido. Entonces tengo aquí, a ver, she's intelligent to study. No, esta oración no es válida. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué no es válida. Leyendo esto de aquí. Miren que estamos diciendo que si tenemos dos acciones seguidas, o sea, dos verbos seguidos. Ya, y esta de aquí, ¿esto es verbo? ¿Eso es verbo o no? Eso no es verbo. Ya, eso no es verbo, eso es un adjetivo. Ya, eso es un adjetivo. Y este sí es verbo. ¿Ya? Estas reglas gramaticales vamos a ver más adelante para que ustedes vean. Entonces, aquí hay otra regla que dice que si yo tengo un adjetivo, este tú ya no significa que es el infinitivo de este verbo, sino este tú significa propósito, ¿ya? Este tú significa propósito. Propósito, ya, pero bueno, ya se me está acabando el tiempo. Vamos a hacer ahorita les voy a compartir la pantalla de la plataforma para realizar las preguntas de la clase, ¿ya? Entonces, los que ya han hecho las preguntas de la clase y les fue mal, pues ya vamos a ver cómo hacemos para ver si es que por ahí tienen otra oportunidad. Déjenme compartir la pantalla. ¿Dónde está? Un minutito.
Voy a ingresar a la plataforma. Octavo año. Listo. A ver. Me avisa, por favor, si es que pueden visualizar. Sí, listen, sí se ve. Sí, licenciado. Listo. Sí, listen. Perfecto. No se olviden los que están pendientes de hacer el foro, aquí el foro. No se olvidarán de contestar el foro. Igual ya está el video interactivo que ya debieron haber hecho. Preguntas de la clase. Hay tarea 2 también. Y estas preguntas de la clase 2.2. Esa es la que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Mucho ojo. Ahí tienen que poner comenzar intento. Y simplemente miren, hay 2 preguntas nada más. Pregunta 1 y pregunta 2. Cada pregunta vale 5 puntos, ¿no? 5 puntos. Listo. Entonces voy a poner más acá. A ver. Ya. Entonces miren. Pregunta 1. La forma corta, la forma cortita, recién vimos eso, de I am not, es am not. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Ya? Falso. ¿Ya? Falso. Falso, dicen por ahí, ¿ya? Revisen su guía en la página. La página. Es verdadero, profe. Verdadero. Ya, muy bien. Es verdadero, ¿cierto? Ya, vamos a poner verdadero, a ver luego a ver cuánto ya. Acuérdense que estas preguntas tienen 30 minutos para realizarlas, así que si se demoran ahí más de 30 minutos, se les cierra y pues ya les va a dar como que ya hicieron y si no contestaron, pues les pone 0. Entonces, ojo con eso también. Ahora, esta de aquí, miren, dice, elija la forma interrogativa correcta para esta oración. Miren, aquí me están dando la oración afirmativa. La oración es, she is my friend. Lo que me está diciendo es, ¿cuál es la forma correcta en pregunta? Entonces, acuérdense que decían, ya, para convertir a pregunta sería. Primero pongo, La C. is she La my C, profe. friend? La C. La C, sí, la is C. my friend. Ya, muy bien. Perfecto, ¿no es cierto? Porque La C, profe. simplemente cambio el orden del pronombre y de la forma del verbo to be y agrego el signo, ¿no es cierto? Ahora, una cosa. Ustedes ya ven que aquí la correcta es la C, pero si ustedes van a hacer, digamos, más lueguito a responder las preguntas, el sistema les va a volver a barajar las respuestas, ¿no? Entonces no vayan y se graben, no, es que es la respuesta C. No. ¿Por qué? Tienen que ver cuál es la respuesta. Es decir, ya, is she my friend? Y con el signo, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema luego les vuelve a barajar la pregunta y a ustedes tal vez ya no les sale en la respuesta C, sino que esa oración les sale, digamos, en la A. Entonces tienen que ver bien que esté bien escrito nada más, ¿no? Entonces sí me hago entender, ¿no? Porque ya hemos tenido problemas con otros cursos que dicen, profe, pero si yo hicimos en clase y ahí era la respuesta D. Sí, pero ya cuando ustedes hicieron las preguntas, ya el sistema les volvió a barajar las respuestas, entonces tienen que ver bien cuál es la respuesta, ¿no? Entonces no simplemente digan, ya, la respuesta es C y ya. Si el sistema les vuelve a barajar las preguntas, entonces ya la que era la A, tal vez les va a poner abajo. La que era la C les va a poner más arriba. Entonces, ojo con eso, nada más. Luego, me aseguro de poner aquí terminar intento. Pongo terminar intento. Luego digo enviar todo y terminar. Y otra vez me pregunto, ¿enviar todo y terminar? Sí. Y ahí ustedes van a poder ver, aquí miren la nota. Aquí ven la nota, dicen, chévere, me saqué 10 sobre 10. Está finalizado y listo. Eso es todo. Miren, si en caso de que por ahí ustedes fallaron en alguna, aquí les va a decir la respuesta correcta cuál es. Acá les va a decir la respuesta correcta cuál es y ya. Y ahí ustedes van a tener esa
retroalimentación para que vean en qué han fallado, ¿ya? Vámonos a... Nos queda 5 minutitos. Vámonos a la tarea 2, ¿ya? La tarea 2. La tarea 2 tiene que ver con sustantivos, me parece, ¿ya? Miren, aquí, ahorita no vamos a alcanzar, pero por favor que se lean en la página 11 acerca de los sustantivos, ¿no? Simplemente es acerca de qué son los sustantivos y cuándo se pluralizan los sustantivos, ¿no? Cuándo se pluralizan. O sea, si yo digo casa, casas, ¿ya? Pero en inglés. Entonces, de eso se trata estas reglas de los sustantivos. Entonces, vamos a revisar rapidito esto de aquí, a ver. Estoy mismo. Sí están viendo la tarea 2, ¿no es cierto? Sí, listen. Ya, miren, en la tarea 2 también tengo 2 preguntas. Tengo 2. Entonces, primera pregunta me dice, empareje el pronombre con la forma correcta del verbo to be. Ya, bueno. Forma correcta del verbo to be. Acuérdense. Entonces ahí me tengo que acordar de la conjugación. ¿Quién iba con quién? I am, you are, he is. ¿No es cierto? I am, you are. Ya, eso sería, ya. Esa sería la forma correcta. Nunca de los nunca he va a ir con are o con am. Nunca. ¿Por qué? Porque he es tercera persona. La tercera persona es he, she y también it. Esos 3 van siempre con is. El pronombre yo o I, único, siempre va con am, I am. Siempre se dice I am, nunca se dice I are. Incorrecto. Nunca se dice I is. Incorrecto. Entonces, ojo. Luego acá también dice, empareje el pronombre con la correcta forma del verbo have. Aquí tenemos en cambio el verbo have. Ya, entonces, de esta tarea era prácticamente de la clase anterior, de la clase 1, ¿no? Entonces aquí pongo they have, you have y she. She es tercera persona, entonces ahí sí pongo she has. She has. Luego lo mismo, ¿no? Lo mismo. Terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar, y ahí veo cuánto me saqué. Miren, 10 sobre 10, muy bien, he contestado todo bien, y listo. Esto es de la clase pasada, por lo que supongo que ustedes todos ya hicieron esta tarea. Pero, si es que en caso no lo hicieron, no hay problema. Por ahí hay algunos chicos que me estaban diciendo, profe, ¿alguna otra oportunidad? Déjenme hablar con la vicerrectora y yo les comunico a ver si es que les da otra oportunidad. En el chat me están preguntando si es que, ¿cómo pueden hacer para ver mis calificaciones? Hay un problema con la plataforma que a veces solo mi materia no se muestra las calificaciones, porque normalmente ustedes vienen acá en la pestaña calificaciones y ustedes pueden ahí ver las calificaciones, ¿ya? Pero a veces parece que en algunos cursos, no son en todos los cursos, no pueden ver. Entonces, si ustedes quieren saber por ahí sus calificaciones, escríbanme hoy más nochecita, porque tengo clase yo hasta las 9 hoy, o mañana. Y me escriben y me dicen, profe, por favor, deme viendo mis calificaciones. Me escriben al WhatsApp y yo les envío por ahí. Eso nomás, chicos, nos queda 30 segundos. Me despido, que estén bien. Gracias, Gracias, Listen, Listen. que estés muy bien. Gracias, Have a Listen. good night. Alice. Bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, See you. profe.